a esta cita divina en la presencia de Dios a esta hora temprana. Y sabemos que hay bendición cuando buscamos el rostro de Dios. De hecho, en la Biblia en muchas oportunidades se habla acerca de la importancia de poder de muy temprano buscar el rostro del Señor. Y nuestro máximo ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que en muchas oportunidades dice en la Biblia, y siendo aún oscuro, Jesús se fue, dice, al monte a orar. Ahora, gracias a Dios porque estamos en un lugar así, digamos, con un ambiente donde no hay pues un clima muy helado. Les quiero contar una pequeña anécdota. Me encontraba, estamos hablando ya por el mes de enero, en una oportunidad estuvimos en la ciudad de Jerusalén. Y lo que recuerdo es que estaba haciendo tanto frío, estaba a 0 grados o un poquito más abajo de 0 grados, pero lo que puedo decirles es que en el momento que estaba ahí, estaba leyendo la palabra y estaba leyendo aquella porción que dice, y Jesús dice, estaba enseñando en el templo y se fue al monte a orar y era invierno. Y cuando yo leí eso, era invierno. O sea, Señor, o sea que un día como este tú llegaste acá con esta temperatura y yo que llevaba una michumpita salvadoreña. Entonces estaba haciendo tanto frío, entonces yo creo que estaba menos de 0 grados y dice, y Jesús fue al monte a orar. Eso me quedó grabado para que no me impida el hecho de que esté siendo frío o calor, debemos de estar en la presencia del Señor. Así que felicidades y gracias a Dios por la oportunidad que nos da el Señor. Bien, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos a leer versículo 40 al 43. En esta oportunidad vamos a hablar acerca, hermanos, de un milagro que algunas veces nosotros no lo vemos como tal. Sin embargo, es una de las cosas que hoy más que nunca se está necesitando. Dice en el versículo 40, el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Y es el versículo 44 que quiero traer vuestra atención. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Buen pastor, te damos gracias, mi Señor, por ser tan bueno. En este día, Señor, te pido una vez más que tú te glorifiques de una forma especial. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, especialmente la necesidad de seguridad. En medio de tanta maldad, de tanto derramamiento de sangre, de tantas amenazas, de enfermedades conocidas y desconocidas, de accidentes, de tantas cosas, Señor. Mas ahora te pido para tu gloria, Señor, que tú nos hables, especialmente, Señor, aquellos que están pasando por un momento de incertidumbre con respecto a ciertas amenazas que están teniendo en su vida, sea de cualquier naturaleza, pero ayúdanos, Señor, a tener la confianza que nuestra vida esté en tus manos. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Quiero hablarles en esta hora, hermanos, sobre el milagro de la protección de Dios. Pero algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Todas las cosas que suceden en la vida, especialmente en la vida de los hijos de Dios, está completamente gobernado por la soberanía de nuestro Padre. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia que el plan de salvación, que fue prácticamente gestado aún antes de la creación. Pensemos en esto, cómo Dios visualizó, cómo Dios vio en la distancia, realmente que un día iba Él a crear todas las cosas. Además de eso,
se dio cuenta por su omnisciencia que también uno de sus ángeles se iba a revelar y luego pues iba a introducir el pecado en el seno de la humanidad. Y aún en esas condiciones Dios vio en la distancia el plan de salvación. Por eso la Biblia dice, el Cordero de Dios que fue inmolado, oiga bien esto, inmolado antes de la creación del mundo. Es decir, en el corazón de Dios ya estaba planificado, ya era un hecho la salvación a través de la muerte expiatoria de Cristo. Y eso implica que había un plan predeterminado y que todo lo que Dios había determinado así iba a acontecer y así sucedió. Por eso vemos en esta porción de la Sagrada Escritura que nos habla de esa protección del Padre sobre el Hijo y cómo le pudo guardar de una muerte prematura. Vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús abre el libro de Isaías y dice, y ahora se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. En ese momento se enojaron tanto los que escuchaban, porque ¿qué es lo que estaba diciendo? Yo soy el Mesías, eso es lo que él estaba diciendo, yo soy el Salvador del mundo. Entonces, ante esa situación dice que quisieron despeñarle, o sea, lo quisieron matar. Había intentos de homicidio contra el Señor. Vemos en esta parte, una vez más, y algunos de ellos querían prenderle, pero ¿por qué no le prendieron? Pero ninguno, dice, le echó mano. ¿Por qué razón? Porque también en los evangelios encontramos, también en el evangelio de Juan, en los evangelios de Lucas, de Mateo, y dice, pero su hora no había llegado. Mas cuando, dice la Biblia, mas cuando su hora llegó, ahí está la clave. ¿Cuál es la hora? La hora de Dios, en el calendario de Dios. Mas cuando su hora llegó, lo arrestaron. Y cuando su hora llegó, murió en la cruz del Calvario. Es interesante, hermanos, cuando uno empieza a ver cómo Dios ha programado el tiempo para cada una de nuestras vidas, el tiempo de la salvación, todo Dios lo tiene planificado. De ahí entonces encontramos las profecías y que se han de cumplir exactamente, y así ha sucedido a lo largo de las edades, se han cumplido en el tiempo del Señor. Por ejemplo, en el tiempo de la muerte de Cristo, estaba ya predeterminado a través de lo que vemos allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, en el Cordero Pascual. Es interesante porque el día 14 del mes de Nisan, el cordero tenía que ser tomado, o más bien sería el día décimo día del mes de Nisan. El cordero lo llevaban a la casa y estaba durante 3 días ese cordero en casa, para que ellos estuvieran observando que ese cordero iba a servir como un medio de expiación. El día 14 del mes de Nisan iba a ser sacrificado en la tarde. Ese fue el día exacto en que Jesús muere en la cruz del Calvario. Esos 3 días que lo tenían en casa estaba representando los 3 años de ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que todos iban a estar observando, oyendo, viendo las maravillas de Dios. Pero el día 14, mes de Nisan, entre las 2 tardes, dice la Biblia, fue sacrificado. Porque Jesús, estando en la cruz del Calvario, dice que como a la hora sexta, el cielo se oscureció. Y a la hora novena, ¿por qué la hora novena? Porque era exactamente la hora que Dios había determinado a través de esa figura profética que vemos allá en Éxodo capítulo 12. ¿Por qué quiero traer todo esto a colación? Hermanos, cuando usted y yo estamos en las manos de Dios, y eso es lo maravilloso de ser un hijo de Dios, porque si estamos en esa familia, estamos en esa relación con Dios, nuestra vida no está determinada por las circunstancias, pero está determinada por la soberanía del Señor. Vendrán amenazas, vendrán algunos, como dice aquí, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué no le echaron mano? Porque no era la hora de Dios. Vemos en el libro de Apocalipsis, una vez más, en el caso de los 2 testigos, estamos hablando de 2 siervos de Dios sumamente poderosos en Dios, que en palabras, señales que vendrán en el tiempo de la gran tribulación.
de tal manera que aún el mismo anticristo le va a tener temor a esos dos testigos. Pero dice la Biblia, pero cuando su hora llegó, le quitaron la vida. Eso nos debe dar a usted y a mí la confianza de que sus días y mis días están determinados por el Señor. Aleluya. Yo no sé cuántos se alegran por eso. Pero hermano, quiero que sepa esto, que aunque venga una amenaza de una enfermedad terminal, usted no se va a morir cuando la enfermedad diga, se va a morir cuando Dios ha determinado. Usted, hermano, puede estar en los lugares más peligrosos sobre la faz de la tierra, y de hecho estamos en uno de ellos, es llamado El Salvador. Pero si su hora no ha llegado, no va a llegar. El día que Dios ha determinado en su calendario, yo no sé cuántos estarían contentos en conocer ese día. ¿Ah? Ahora, pero para algunos esto ha servido de gran inspiración. Vemos el apóstol Pablo terminando ya su carrera, dice que él ya está listo para ser sacrificado. El tiempo de mi partida, dice, está cercano. No sé si él sabía exactamente el día, pero él sabía que estaba muy cerca. Efectivamente estaba muy cerca, porque después de esas palabras se conoce en la historia el momento del sacrificio de este siervo de Dios que fue decapitado allá en Roma. El apóstol Pedro también en su primera epístola dijo, y Dios me ha revelado, oiga esto, Dios me ha revelado que en poco tiempo he de abandonar el cuerpo. Pero para él era una alegría. Yo recuerdo, y esto es algo muy jocoso, uno debe de estar serio cuando uno está en el cementerio, ¿sí o no, hermanos? Uno está muy serio, pero me recuerdo en el momento que estábamos depositando los restos mortales de un hermano, de un anciano, la esposa empezó a dar algunas palabras de gratitud por lo que estábamos ahí compartiendo ese tiempo de dolor. Y él dijo, toda nuestra vida con mi esposo, más de 60 años de casado, hablábamos que nos íbamos a morir juntitos. Y siempre hablaron eso. Y claro, cuando él ya tenía más o menos un mes y él sabía que iba a morir, le dijo, ¿te acuerdas que? Y él lo contó esto, dijo, ¿te acuerdas que hablábamos que nos íbamos a morir juntitos para que ninguno se quedara sufriendo? Entonces ella le dijo, andate vos, yo todavía tengo muchas cosas que hacer. Entonces, la verdad que para algunos, el momento de saber de que está cerca, que Dios lo está llamando por medio de la muerte, algunos es un motivo de seguridad, de alegría, como el caso del apóstol, como el apóstol Pedro, pero para otros el hecho de saber que han de morir, eso no lo ven realmente como algo positivo. Sin embargo, es una realidad que todos tenemos que enfrentar, tarde o temprano. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde las amenazas son internas, son externas. Vemos situaciones, hermanos, en las cuales uno puede decir, ¿podré salir de esto? Algunos, hermanos, están pasando momentos críticos, por ejemplo, con enfermedades. Y una enfermedad puede decir, bueno, esta es tu vida, hasta aquí nomás llegas. Los pronósticos, las estadísticas médicas pueden decir esto. Pero quiero contarle el caso de mi hermana. Mi hermana, después de padecer un cáncer en uno de sus ovarios, cuando le descubren el cáncer ya tenía metástasis hasta los pulmones. Le hicieron todo el tratamiento en los Estados Unidos de quimioterapia, radioterapia, todo lo que hicieron. Sin embargo, después de todo, vuelve a reaparecer el cáncer. Y le dijeron a mi madre, en aquel entonces, que mejor se fuera ella a cuidar a su hija los últimos 2 meses. Claro, decirle a alguien que los últimos 2 meses significa claramente habrá un entierro dentro de 2 meses. Ahora, me contó mi madre que cuando ella fue a estar orando por mi hermana, ahí estaban unos hermanos en Cristo enfrente del hospital en la ciudad de Chicago, una iglesia, y ella fue a pedir ayuda. Llegaron unos hermanos latinos a orar, ungieron, oraron todos, oraron. Bueno, ella estuvo clamando. El punto es, hermanos, que después de pasaron los 2 meses, mi hermana seguía todavía adelante, 3 meses, 4 meses. El milagro fue tan grande que después ya de 1 año y que no pasaba absolutamente nada,
mi hermana quedó embarazada. Y quedó embarazada y luego dio a luz una hija y esa hija tiene 36 años ahora. ¿Qué significa eso? Hermano, cuando la hora suya y mía no ha llegado, Dios le dirá a la enfermedad, detente, no es la hora de mi hijo. Podrá venir personas que le van a amenazar a muerte. Hermano, hay gente, a lo mejor nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta, que hay personas que quieren destruirle. ¿Por qué razón? Porque usted conserva la verdad. Porque ellos querían prender a Jesús. Porque ellos eran los mercaderes del error, de la falsedad. Y no querían otra competencia. Ellos tenían su negocio. Y la gente hoy en día está tan, hermanos, metida en el amor al dinero que no le importa atropellar y destruir a cualquier persona. No le importa calumniar, no le importa hacer cualquier daño por tener la posición que usted tiene en su trabajo, quitarle la clientela que usted tiene. Y hay gente que, hermanos, no le importa hacer lo que debe de hacer con el objetivo de obtener ese objetivo maligno. Pero, oiga esto, si estamos en los caminos del Señor, por eso es importante formar parte de la familia de Dios. Hermanos, porque ahora el tiempo suyo y mío está determinado por la presencia de Dios, por la soberanía de Dios. Dios es el que determina el día y la hora en que nosotros hemos de pasar de esta vida a la otra. Dios va a determinar si alguna situación que no está dentro de su voluntad, Él la va a reprender, va a impedirla. Por eso vemos todos los ataques prematuros sobre la vida de Cristo, todos fueron frustrados, más cuando la Biblia dice, más cuando su hora llegó, fue arrestado. Cuando su hora llegó. Por eso Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo tengo autoridad para ponerla y volverla a tomar. Y exactamente el día y la hora en el calendario de Dios, que fue establecida la muerte de Cristo, así también su vida y mi vida está en las manos del Señor. Eso nos ayuda a ¿qué cosa? A reposar. Ustedes saben, y lo he contado, el caso de mi testimonio. 2 años, 3 meses atrás, o 2 meses atrás, fue para un 1 de septiembre que me hicieron la cirugía allá en Alemania, pero uno de los médicos que me vio aquí me dijo esto, ¿y usted por qué no se ha muerto? Me dijo. Y yo me sonreí y dije, ¿qué significa esa parábola? Bueno, entonces me explicó que yo andaba, él me dijo, ahorita está a punto que se le pare el corazón, puede parar, pero me dijo, no es necesario que se opere esta semana, pero la próxima sí, me dijo. Entonces, ahora, yo no sabía que tenía esa bomba de tiempo, pero en el deseo de la soberanía de Dios, no era mi hora, cualquier rato me va a llegar, eso sí. A usted también. Pero debemos de estar tranquilos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hoy hay demasiada ansiedad, demasiada preocupación. Y queremos, hermano, de alguna manera salir de este mundo y andamos afligidos, preocupados. Algunos andan con un poco de paranoia, andan afligidos, no saben cómo protegerse. Hermano, lo más importante es estar dentro de la cobertura de Dios. Y es aquí, hermanos, ahora la responsabilidad, oiga bien esto, suya y mía, es mantenernos bajo esa soberanía, esa sombría. Por eso el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo, es decir, el que está bajo la soberanía de Dios. Y para estar bajo la soberanía de Dios estoy sometido a Dios. Significa caminar en obediencia. El problema, oiga bien esto, y esa es alguna de las preguntas que ustedes quizás están haciendo, pero ¿por qué a algunos no les ha acontecido esa, digamos, una experiencia de protección? El problema es cuando uno se sale de esa cobertura. Si yo me salgo del abrigo de Dios, como el caso del hijo pródigo, en el momento en que el hijo pródigo se hizo a un lado, entonces las experiencias fueron diferentes. Pero cuando él retornó, entonces volvió a la cobertura. Lo más importante ya como cristianos es, Señor, ayúdame a estar siempre en obediencia.
amándote, no saliéndome de tus caminos, porque si yo me salgo de los caminos, entonces el libro de Proverbios tiene mucho que decir sobre eso. No andes con los que derramadores de sangre, no andes con esto. ¿Por qué? Porque estamos nosotros exponiendo, saliéndome de la soberanía de Dios. Entonces una muerte prematura o una situación que yo no, hermano, ni siquiera la he pensado, me puede acontecer. ¿Por qué? Porque me salí de esa cobertura. De ahí que entonces, así como nuestro Señor Jesucristo vivió siempre sometido a la autoridad del Padre, así usted y yo tenemos que caminar. Hermanos, probablemente habrá alguna situación que a usted le esté afligiendo en esta hora. Hay amenazas de una y de otra naturaleza. Pero Dios dice, hijo, no te preocupes. No te preocupes. Quieren, pero no podrán. ¿Por qué? Porque es Dios quien va a hacer los actos maravillosos de protección y providencia. Les cuento otro testimonio. Estaba en un viaje misionero en La Mosquitia, Honduras. Recuerdo que fuimos a visitar a unos presos a la cárcel y uno de ellos me dijo, ¿usted conoce a la misionera fulana de tal que está aquí, que estuvo aquí, me dijo, aquí en La Mosquitia? Yo dije, sí. Mire, cuando usted la vea, hágamele una pregunta. Dígale, ¿quiénes eran aquellos dos hombres en una noche que cuando ella salía de la iglesia iban caminando a la par de ella? ¿Y cómo eran esos hombres? Me dijo, bueno, eran altos con vestiduras blancas. Es que nosotros, y ahí nos contó esto, es que habíamos 4 hombres que nos habíamos confabulado para poder violar a la misionera. En el camino de la iglesia a su casa, estamos hablando que no es una colonia, estamos hablando, hermanos, estamos hablando en la selva, ¿no? Entonces, y yo pues claro, conocí esa parte y muy oscuro, caminando entre un poco de fango y tanta cosa. Entonces, porque dice que él contaba esto, que cuando los 4 hombres habían ya planificado el violarla, dice que en la oscuridad, cuando ellos quisieron ir sobre ella, entonces aparecen 2 hombres blancos con 2 espadas en las manos. Dice que cuando los vieron, se acurrucaron. Pregúntele quiénes fueron. Yo dije, yo sé quiénes son ángeles del Señor, no los necesito. Y yo cuando vine acá al país le pregunté y le dije, ¿usted tuvo alguna experiencia? ¿Vio a esos 2 ángeles? Le conté toda la historia. No, nunca los vi. Hermano, le voy a decir una cosa. Hay cosas de las cuales Dios nos ha guardado, ni siquiera nos hemos dado cuenta. Así que, hermano, por eso, en medio del momento de dolor y ahorita que a lo mejor usted está angustiado, Señor, ¿qué hago con esto, Padre? Me siento agobiado. No se preocupe, si de muchas nos ha librado el Señor que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Hermano, Dios es bueno y por eso Él no va a permitir, si nosotros nos mantenemos cerca de Él, Él no va a permitir que ninguno nos eche mano hasta el día que Dios así lo determine. Y cuando Dios diga, ahora hijo, ahora partes, Dios va a usar. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema, puede ser un accidente automovilístico, lo que sea. Pero mientras tanto, yo debo de confiar que estoy en las manos de Dios y no debo de llenarme de ansiedad. Esta es una de las grandes necesidades hoy en día, hermanos, sentir paz. Y la única forma es tener seguridad en la soberanía de nuestro Señor. Por eso vale la pena ser un hijo de Dios, ¿sí o no? El decir, Señor, gracias porque yo sé que tú estás conmigo. Padre, gracias porque tú me has guardado. Gracias, Señor. ¿Y sabe qué? Démosle gracias ahora por cosas que usted y yo no nos hemos dado cuenta. Démosle gracias por la protección que vamos a gozar este día y por la protección que tendremos el día de mañana. Pero el día que Dios determine la partida nuestra de esta tierra será el momento de nuestra graduación. Aleluya. Por eso Pablo decía, es mejor estar ausente del cuerpo y estar presente en Cristo Jesús. Y él decía, no sé qué escoger, porque para mí es mejor, decía él, estar con el Señor, pero por causa vuestra quedaré todavía un tiempo más. Hermano, ¿quién sabe
Si por causa de algún trabajo que todavía tenemos que realizar, todavía estamos aquí. Pero vendrá el momento en que Dios nos dirá, hijo, ahora ven conmigo. He querido tanto tiempo que tú estés a mi lado, ahora te voy a llamar a mi presencia. Hermanos, no le tengamos temor a las amenazas, por favor. Hermanos, las situaciones de carácter financiero, los problemas de carácter legales, los problemas de salud, los problemas de amenaza, la muerte, hermanos, las enfermedades, donde quiera que nosotros nos movamos, hermanos, si estamos bajo la protección de Dios, Dios no va a permitir que suceda algo fuera de lo que Él ya tiene predeterminado para nuestra vida. Lo importante es que estemos cerca del Señor, cumpliendo su tarea. En este momento vamos a orar, y todos aquellos que están pasando momentos ahora de angustia porque no saben cómo defenderse, deje que Dios lo defienda. Deje que Dios lo defienda. Buen pastor, venimos delante de ti, Señor, en esta hora. Te doy gracias, Señor, por todas tus bondades. Señor, en este día te pido para gloria y honra de tu santo nombre, que tú, Señor, puedas traer alivio al alma, sabiendo que nuestra vida no está, Señor, en las manos de los enemigos de nuestra alma, sino que la vida está, Señor, en tus manos. Tú eres el dador de la vida. Tú eres el Señor, el que nos llama a tu presencia. Padre eterno, te doy gracias porque cuando las situaciones, Señor, se han complicado, nadie, Señor, nadie, Señor, aunque sucedan momentos críticos como en tu ministerio, en tu vida, mi Señor, quisieron despeñarte. En otra oportunidad hubieron otros intentos, pensamientos homicidas. Sin embargo, ninguno de ellos se cumplió hasta que llegó el tiempo predeterminado por ti, mi Dios. Padre, en este día, como hijos tuyos, viviendo en un país donde hay tanta violencia, tanta maldad, tanto derramamiento de sangre, Señor, ayúdanos a caminar en obediencia, no salirnos de tu cobertura. Hermano, hermana, ahí donde está, si por A o B razón, aquellos aún los que nos están escuchando, si usted se encuentra en una condición de calidad de hijo pródigo, le recomiendo por la palabra que vuelva al Señor. No se salga de la cobertura de Dios, porque si se sale de la cobertura, se sale del programa, del calendario de Dios. Vuelva al Señor. Ahí donde está, reconcilie con Dios. Padre, mira a todos aquellos que necesitan, Señor, reconciliar contigo. Tú sabes, Señor, la condición de cada uno de ellos, Señor. Te pedimos, Señor, que les concedas el arrepentimiento genuino, porque tu palabra nos dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Señor, en este momento esa misericordia también tiene que ver con la seguridad, con la protección. Te pedimos, Señor, en este día que tú bendigas, Padre Santo, a cada uno de mis hermanos. Ayúdale, Señor. Padre, este día sea un día, mi Dios, de un refrigerio espiritual, de restauración, pero también, Señor, quita toda tensión, Señor, sobre la vida de cada uno de mis hermanos, especialmente aquellos, Señor, que han tenido noticias de una enfermedad incurable, una enfermedad que está amenazándoles, Señor, la vida. Señor, situaciones, Señor, también, Padre mío, algunos, Señor, quizás tienen enemigos, y son enemigos no porque ellos han querido tener enemigos, sino porque ellos quieren estar en la verdad, y al estar en la verdad automáticamente, Señor, vienen esos enemigos a atacar. Ahora te pido, Señor, para tu nombre, para tu gloria, Señor, que tú guardes y protejas a mi hermano de toda calumnia, de todo asedio, de toda, Señor, maquinación. Señor, en el nombre de Jesús pedimos en este momento que des a tu hija, a tu hijo, la certeza, la seguridad, Señor, de que al estar en tus manos, Señor, Dios mío, tú has de determinar las circunstancias, aunque existan planes malévolos, Señor, tú los detendrás, Señor,
y no van a ocurrir nada de eso hasta que tú determines lo que debe de acontecer o no debe de acontecer. Nos acordamos de Job. Sí, Señor, había una protección sobre él y por eso Satanás, él decía que había un cerco de fuego, había una protección, por eso no se acercaba. Pero cuando tú permitiste, entonces las cosas fueron diferentes, porque eres tú quien determina todo, Padre. En este momento te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno a mantenernos en rectitud, en obediencia a ti, Señor, y trae, mi Dios, seguridad a mi hermana y a mi hermano, que algunos tienen que movilizarse en el interior de la República, yendo a lugares, a colonias, a barrios peligrosos, Señor. Situaciones, Señor, que pueden encontrarse aún, Señor, en un avión, en un automóvil, Padre. En cualquier situación pueden encontrar algún riesgo, algún peligro. Pero si la hora tuya no ha llegado, Señor, la vida de tu hija, de tu hijo, Señor, aún tú has de guardar y proteger, Señor, a los que están al lado de esa persona. Por tal razón, Señor, te pedimos en este día que tú pongas tranquilidad. Señor, especialmente muchos de aquellos que están siendo extorsionados, Señor, que eso es otra manera, Señor, de una amenaza. Señor, o más bien es una amenaza. Padre mío, te pedimos en este día, para la gloria de tu nombre, Señor, guarda a tu hija, a tu hijo, Señor. Protégelo en este momento de toda obra del diablo. Está teniendo temor mi hermana, mi hermano, Señor, de que su vida peligra por causa de esa amenaza. Padre, en el nombre de Cristo pedimos tu seguridad, tu protección para tu hija, Padre, en medio, Señor, del lugar donde está sirviendo, donde está trabajando. Padre, guarda a mi hermano, Señor, algunos, Señor, que no entienden por los principios de tu palabra, Señor, por obedecer tu palabra, algunos se han vuelto en contra de aquel hombre, aquella mujer, Señor, que te teme y te respeta. Señor, pedimos tu protección, tu ayuda, Señor, en este momento. En el nombre bendito de Jesús, Señor, tu mano de gracia sea con cada uno. Gracias, Señor, y en este día, mira aquellas enfermedades, Señor, que han de desaparecer, tú las haces desaparecer, Padre. Padre, así como fue frustrado en este caso, que tú, Señor, no te prendieron porque no había llegado la hora, así también esa enfermedad, Señor, que Dios mío, que no es de muerte, que desaparezca ahora en el nombre de Cristo Jesús. Toda enfermedad, Señor, Dios mío, Dios del cielo, que quiera, mi Dios, quitar ahora mismo la paz y la seguridad. Por tu llaga hemos sido curados y en el nombre de Jesús tú sanas, Señor, a aquel hombre, aquella mujer que está enfermo y cree, Señor, en que lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Señor, aceptamos tu cuidado, tu protección, tu providencia, Señor. Tú vas a manejar, Señor, Dios mío, todas las situaciones, Padre mío, como en un tablero, Señor, tú vas a hacer todos los movimientos necesarios para que tu gracia, tu protección esté con cada uno. Señor, te pedimos que tú bendigas a tu pueblo, Señor, y que quites toda ansiedad en esta hora. Padre, el milagro de la seguridad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, aceptamos tu seguridad, aceptamos tu soberanía, tu protección. El día y la hora que tú has determinado para nosotros, este es nuestro mejor día, porque te veremos cara a cara, Señor. Gracias, buen pastor. Gracias, Señor. Padre mío. Quiero pedir, y siento así en mi corazón hacerlo, unos 3 minutos. Si hay alguien acá, no necesita decir por qué, pero está pasando, está entrando en mucho temor, en mucha angustia. Mientras todos se ponen de pie, por favor, le voy a pedir que pase acá al frente. Vamos a orar por aquellos que están